En el corazón de Ciénaga Magdalena, una antigua mansión ha guardado durante más de un siglo un oscuro secreto. Una casa que, según las leyendas, fue el hogar de un hombre que hizo un pacto. Esta es la historia de Manuel Varela y su misteriosa mansión. Muy buenas tardes, nos encontramos acá desde el municipio de Ciénaga Magdalena, la segunda ciudad de mayor importancia en el departamento del Magdalena. Venimos a contarles hoy sobre la historia de lo que es la casa popularmente conocida como la Casa del Diablo, cuyo propietario es el señor Varela. Diablo, inicialmente llamada la Mansión Manuelita, fue creada en 1916. Su construcción duró 4 años. Los maestros de obra fueron Mauricio Maldonado y Ernesto Bernal. Tiene un estilo republicano y los planos fueron traídos desde la ciudad de Nueva York. Se dice que Manuel Varela era el dueño de esta mansión llamada la Casa del Diablo, donde cada trabajador que venía a trabajar a su mansión entregaba el alma de cada trabajador y tenía una finca donde entregaba también sus trabajadores porque había pactado, donde las reglas eran que el trabajador tenía que entregar un toro y lo tenía que amarrar. El que lo amarraba, ese le daba el trabajo, pero luego llegó un hombre de Valledupar y le amarró el toro con secretos, porque el hombre de Valledupar tenía secretos, hasta que después el hombre que lo amarró le dijo que lo desamarrara a él porque sabía que el toro lo mataría. Años después fundó el colegio San Juan del Córdoba, donde se dice que habitaba muchísimas cosas porque pactaba, y como quedó sin trabajadores de la finca y de su mansión, empezó a entregar cada estudiante del San Juan del Córdoba. Esa es la historia de Ciénaga Magdalena, la Casa del Diablo. Buenas tardes, abuela, ¿cómo es su nombre? Señora Magali, ¿usted nos puede hacer el favor de decirnos la historia o lo que usted sabe de la historia que sucedió en la Casa del Diablo? Los antepasados decían que ahí estaba el maligno porque hubieron unas muertes, pero no se sabe cómo. Y esa casa la fueron abandonando poco a poco, la dejaron sola, la abandonaron prácticamente. Y ya ahí era donde él se recurría, él se aguardaba, era así el recorrido aquí. Llegaba al San Juan, a otras partes aquí en Ciénaga, y el depósito de él era ahí. Ahí se guardaba y ahí permanecía. Y en las noches salía. O sea, en las noches se manifestaba. Él se manifestaba en las noches, que era cuando sentía el silencio, era cuando ya él salía, caminaba aquí en la ciudad y volvía y se recorría ahí. Y por lo tanto esa casa no la siguieron habitando más por eso, porque ese era su sitio donde él se guardaba. Porque usted que de pronto que sabe si habían sentido los que habitaban la casa antes de abandonarla, pudieron haber sentido presencias malignas. Sí, por eso es que la casa la abandonaron, porque sentían cosas en la noche. Entonces usted sabe que ya esas cosas y da pavor de que a medianoche sentí uno que camina la persona o rajuña las paredes, porque rajuñaba las paredes. Entonces esas son cosas temerosas. Ya a uno le da miedo, ya va cogiendo pavor a una parte. Y aquí era una ciudad que aquí era una cosa buena, porque aquí la gente caminaba hasta medianoche sola. Pero ya un tiempo después se fue volviendo. Él hasta caminaba aquí en Ciénaga. Una vez iba mi hermano y él iba atrás de mi hermano. Se fue por allá y se consumió en un poste. Eso sí fue verídico que se vio. O sea, fue una de las anécdotas Sí, que pudieron contar, que de darle veracidad a la Casa del Diablo. Sí. Y por eso hoy en día ya se llama la Casa del Diablo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias por su humilde opinión.
y le agradezco por habernos colaborado. De nada, mi amor. Bueno. Manuel Varela murió en los años 50, pero su historia y su mansión permanecen vivas en la memoria de Ciénaga. La casa, declarada Patrimonio de la Nación, sigue siendo un enigma y los rumores de un pacto aún persisten. ¿Es solo una leyenda o es algo más en la casa de Varela? La verdad detrás del mito es algo que tal vez nunca sabremos, pero lo que es seguro es que la historia de esta casa sigue cautivando e inquietando a quienes la conocen.